un sitio extraño y misterioso, un mundo vivo y maravilloso de sorprendente diversidad y escenarios acogedores. El buceo es una actividad recreativa inigualable. Como buceador, usted forma parte de un grupo creciente de exploradores modernos que se enorgullecen y promueven un tipo de buceo seguro y responsable. Como puede imaginar, la mayoría de los buceadores comparten un amor y respeto hacia el delicado equilibrio del entorno marino. El buceo es también una actividad social que puede inspirar unas amistades, experiencias y recuerdos para toda la vida. Es una actividad diferente y excitante que le brinda gran variedad de oportunidades. Imagínese explorando un antiguo pecio tendido sin vida en el fondo del océano, o flotando sin esfuerzo alguno bajo puentes y murallas. Buceando de noche, practicando arqueología subacuática, búsqueda y recuperación o fotografía subacuática. El buceo tiene algo que ofrecer a todos, una oportunidad sin límites para explorar otra faceta de nuestro mundo. Hay evidencias de que el buceo con equipo ligero se ha practicado durante miles de años para conseguir alimentos o riquezas, perlas, y también con fines militares. El buceo profesional, utilizando casco y respirando aire suministrado desde superficie, se empezó a desarrollar a comienzos del siglo XIX y hoy en día continúa valiéndose de técnicas similares. No obstante, estos métodos limitan la movilidad del buceador porque éste se mantiene conectado a superficie por una manguera de aire. En 1943, cuando Jacques Cousteau y Frédéric Dumas inventaron el pulmón acuático, el buceador se libró del cordón umbilical que le mantenía unido con la superficie. El pulmón acuático se valió de cierto número de inventos anteriores para combinar una botella llena de aire comprimido y un regulador que da aire al buceador cuando éste lo requiera. Este fue el primer equipo autónomo subacuático de respiración propiamente dicho. A partir de estos inventos se han realizado muchas mejoras e innovaciones tanto en diseño como en la calidad del equipo de buceo, pero el principio básico permanece. Sorprendentemente, esta tecnología se ha mantenido casi sin cambios durante más de 50 años. Lo primero que un buceador principiante debe conocer a fondo es el equipo ligero, concretamente la máscara, el tubo y por supuesto las aletas. Daremos un vistazo a este equipo y averiguaremos cómo se utiliza. Para ver con claridad, el ojo humano debe estar en contacto con aire. Si está en contacto con agua, la visión es borrosa. La máscara de buceo provee una capa de aire entre el agua y los ojos, de modo que la visión sea posible debajo del agua. Encontraremos mucha variedad de máscaras, de diferentes tamaños, colores y estilos. Si usted utiliza gafas graduadas, puede incorporar las lentes graduadas a la máscara. La faldilla está generalmente fabricada con goma o silicona. Cuenta con un doble sellado para mejorar la comodidad y la estanquidad. El cristal debe ser irrompible para reducir la posibilidad de herida en el caso poco probable de que se rompa la máscara. Aunque un cristal de plástico no se rompería, sí se arañaría fácilmente y distorsionaría la imagen. Todas las máscaras utilizadas para buceo con o sin equipo autónomo deben tener una bolsa de acceso a la nariz para permitirnos cerrar las fosas nasales con la mano desde el exterior. Esto es importante para poder compensar presiones en los oídos durante el descenso. Algunas máscaras están equipadas con una válvula de purgado que permiten que el agua salga de ella e impiden que entre agua en su interior. Durante la inmersión es posible que se meta agua dentro, pero no es necesario emerger para vaciarla. Se hará muy fácilmente bajo el agua con la técnica de vaciado de máscara. Será esta una de las primeras habilidades que aprenderá en su curso. Las máscaras que no tienen válvula de purgado se vacían de una forma diferente a las que sí la tienen. Si su máscara no tiene válvula, la forma más fácil de vaciarla es mirar a la superficie, empujar la parte superior de nuestra máscara contra la frente y exhalar a través de la nariz. Esto atrapará el aire dentro de la máscara y desplazará el agua fuera. Las máscaras con válvula se vacían mirando hacia abajo, apretando la máscara contra la cara y exhalando por la nariz.
Su instructor le demostrará paso a paso cómo vaciar según la máscara que usted tenga. Con práctica será fácil. Lo más importante de una máscara es su acoplamiento. Para ver si se acopla adecuadamente a la cara, lo primero que hay que hacer es retirar la tira de atrás, ponerse la máscara sobre la cara e inhalar por la nariz. Si la máscara no tiene fugas de aire, el acoplamiento es correcto y el agua no entrará. Aunque usted buceará con la máscara puesta, deberá aprender a respirar sin ella. Esto es muy importante saberlo hacer para el caso de que se le quite accidentalmente durante una inmersión. El tubo o snorkel es un tubo de respiración que permite respirar aire de la superficie mientras la cara se mantiene sumergida. Ello facilita enormemente la respiración mientras se nada. Cuando está en superficie es mejor utilizar el tubo para no gastar aire de la botella. Pueden ser de plástico rígido o flexible. Los flexibles permiten que la boquilla se aparte de la cara cuando se abre la boca. Algunos tubos incluyen una válvula antirretorno que facilita la eliminación del agua. Es muy popular entre los buceadores que no desean hacer esfuerzo para vaciar el tubo de agua. Mientras nadamos en superficie, el agua puede introducirse por el extremo, y cuando nos sumergimos, este se llena completamente de agua. En ambos casos necesitaremos sacar agua del tubo antes de respirar de nuevo. Esto se denomina vaciado de tubo. Las dos formas de vaciarlo son el chorro de ballena y el método de desplazamiento. En el chorro de ballena exhalaremos aire fuertemente dentro del tubo. Esto expelerá el agua por la parte superior del tubo y le permitirá respirar sin levantar la cara del agua. Es parecido al soplido que hace una ballena al irrumpir en superficie. El chorro de ballena es la única forma de vaciar un tubo con válvula de purga. En el método de desplazamiento, echaremos la cabeza hacia atrás mientras ascendemos. Cuando estemos a unos 20 centímetros de superficie, comenzaremos a exhalar. Al romper la superficie, nivelaremos la cabeza e inhalaremos con cuidado, pues podría quedar algo de agua en el tubo. Cuando usted bucee, necesitará sus manos para multitud de cosas, como por ejemplo llevar linterna, hacer fotos o para trabajar bajo el agua. No debe utilizar sus brazos para la propulsión. Para esto deben utilizarse las piernas. Las aletas aumentan drásticamente la efectividad del movimiento subacuático al aumentar la superficie del pie. Por lo tanto, el aleteo requerirá menos esfuerzo y producirá menos cansancio en la pierna. Existen dos tipos de aletas, calzantes o de tira. Generalmente, con las de tira se llevan escarpines, mientras que con las calzantes se lleva el pie descalzo. Hay muchos tipos de aletas en función del buceador y de sus condiciones físicas. Los buceadores más fuertes suelen preferir las aletas duras y de pala larga, para obtener más fuerza y velocidad. Otros buceadores prefieren aletas más pequeñas y flexibles, que son más fáciles de utilizar, pero no ofrecen tanta propulsión. Existen varias maneras de aletear, con las que usted debe familiarizarse para poder intercambiarlos cuando bucea. Para conservar energía, el aleteo en bicicleta es el más común, y se realiza utilizando los músculos de las caderas, manteniendo las rodillas rectas pero relajadas, no tiesas. Cuando aletee en superficie, trate de mantener los pies y las aletas bajo el agua. En el aleteo rana se doblan las rodillas, mientras que los tobillos permanecen juntos. Después se juntan los pies rápidamente para conseguir el impulso. El aleteo tijera se hace de lado. Las rodillas se doblan y las piernas se separan para volver a juntarse, creando así la propulsión. Algunos buceadores encuentran que el aleteo delfín es muy efectivo. Cualquier aleteo que vaya a utilizar debe practicarlo para ejercitar los músculos utilizados, incrementando así la efectividad y reduciendo la fatiga y el riesgo de calambres. Si usted se dispone a nadar, es normal que salte al agua sin más, pero cuando llevamos equipo de buceo, es importante realizar una transición suave de la superficie al agua, para asegurarnos que no perdemos parte del equipo o nos desorientemos. Las tres entradas más comúnmente utilizadas con equipo autónomo son el paso de gigante, la entrada de espaldas
y la de asiento controlado. El paso de gigante es el ideal para entrar en el agua desde una altura como la de un barco o un muelle. Cuando se hace esta entrada, todo el equipo debe estar ya en su sitio y la mano derecha sujetará la máscara, mientras que la izquierda sujeta otra parte del equipo, latiguillos, etc. Como en todas las entradas, el buceador tiene una fuente de aire en su boca y adelanta un pie lo máximo que pueda. Cuando choca contra el agua, juntará los dos pies, lo que ayudará a mantener la cabeza por encima del agua. La entrada de espalda se utiliza principalmente desde pequeñas embarcaciones, que pueden ser demasiado inestables para ponernos de pie. También estará el equipo colocado y la mano derecha sujetará la máscara. Nos sentaremos de espaldas al agua y chequearemos que podemos saltar sin golpearnos. Para ir al agua, simplemente apoye la barbilla sobre el pecho, chequee el agua e impúlsese manteniendo las piernas en ángulo con el cuerpo. La forma más cómoda y segura de entrar en el agua es la de asiento controlado. Es perfecta para entrar en el agua desde una superficie estable cercana. Una vez comprobado que todo el equipo está bien colocado, nos sentaremos con los pies en el agua y a continuación pondremos ambas manos al lado del cuerpo, soportando nuestro peso mientras volvemos la espalda al agua, y a continuación nos dejamos caer suavemente. Las inmersiones desde superficie se utilizan para introducirnos fácilmente en el agua. Hay dos tipos de inmersiones, el golpe de riñón y el golpe de tijera. El golpe de riñón se realiza doblando la cintura y levantando las piernas fuera del agua directamente sobre el cuerpo. El golpe de tijera se hace abriendo las piernas y los brazos, cerrándolos rápidamente para sacar el cuerpo fuera del agua. Cuando nos sumergimos, subiremos los brazos para ayudar a hundirnos y a continuación doblaremos la cintura impulsando hacia adelante la parte superior del cuerpo y luego simplemente comenzaremos a nadar. En esta breve introducción al buceo hemos aprendido algo de su historia y algunas de las definiciones básicas que nos ayudarán a lo largo de nuestro curso. También hemos ofrecido una visión general del propósito y utilización del equipo ligero. Su instructor le facilitará una descripción más detallada de cada habilidad y usted dispondrá del tiempo necesario para practicarlas bajo su supervisión. En el buceo hay habilidades que no se pueden aprender simplemente viendo un vídeo o leyendo un libro. Escuche a su instructor primero, él conoce bien su situación y a usted. En este vídeo vamos a repasar brevemente el equipo pesado de buceo. Vamos a explicar la finalidad de cada pieza del equipo y mostrarte varios modelos de cada uno de ellos. Analizaremos el equipo utilizado en aguas abiertas. Te demostraremos y explicaremos muchas de las destrezas que vas a practicar en tu clase de buceo. Dado que el agua es mucho más densa que el aire, requiere 3.200 veces más energía para calentar la misma cantidad a la misma temperatura. En consecuencia, el agua quita calor al cuerpo 25 veces más rápidamente que el aire. Puesto que pasaremos al menos 20 minutos sumergidos en la mayoría de nuestras inmersiones, necesitaremos protección térmica en casi todas nuestras inmersiones, exceptuando las realizadas en aguas tropicales. La protección térmica para buceadores se consigue de varias maneras. Analizaremos esta protección comenzando por la mínima necesaria y daremos indicaciones para saber el tipo de protección necesario en función de la temperatura del agua. Es importante recordar que existen variaciones individuales considerables de tolerancia a la temperatura y que estas solo son sugerencias, no reglas. El aislante térmico más comúnmente utilizado por los buceadores es el traje húmedo, que está hecho de neopreno, forrado por 2 capas de nylon, licra o materiales similares. Se pueden encontrar en una gran variedad de tallas, colores, estilos y patrones. El traje húmedo nos mantiene calientes gracias a que conserva una fina capa de agua pegada a nuestro cuerpo, calentada por él. Sin importar lo fría que pueda estar el agua, el traje húmedo nos proporciona calor. Por desgracia, este no es siempre un buen sistema. Según nos movemos, algo de este agua caliente se intercambia con el agua fría que nos rodea.
Si el traje nos queda demasiado holgado, entrará demasiada agua fría, pero si nos queda demasiado ajustado, reducirá la circulación sanguínea. La protección térmica que nos ofrece el traje húmedo depende de dos factores. Primero, el grosor de neopreno y segundo, la superficie que cubre. En aguas cálidas, entre 27 y 31 grados, se suelen llevar trajes finos, con neopreno de 3 milímetros. En muchos de estos casos, son cortos, shorties, monopiezas o chaquetas de trajes húmedos. A medida que la temperatura desciende, se necesita una mayor protección. La combinación más común y versátil de traje húmedo es la de 7 milímetros. Normalmente, los trajes húmedos constan de un pantalón tipo peto y una chaqueta. Esto proporciona doble protección al tórax y al abdomen, y además la posibilidad de utilizarlos por separado dependiendo de la temperatura del agua. Cuando la temperatura es inferior a 22 grados, se suele utilizar capucha y guantes para añadir protección térmica. La cabeza tiene abundante riego sanguíneo, gran superficie y casi nada de musculatura, siendo por tanto una zona por donde se pierde mucho calor. Las manos deben mantenerse templadas para mantener la destreza necesaria para manejar el equipo de buceo. El traje de 7 milímetros con guantes, capucha y escarpines nos mantendrá cómodos en aguas a más de 12 grados. En aguas a temperatura inferior a 12 grados podemos optar por incrementar nuestra protección con un traje seco. Este traje es de una sola pieza y no permite que el agua haga contacto con la piel del buceador, a excepción de la cara. Utiliza cierres herméticos para evitar la entrada de agua. Aunque sin ser difíciles de utilizar, debemos recibir entrenamiento adicional para utilizarlos de forma segura. La finalidad del cinturón de lastre es neutralizar la flotabilidad positiva debida al traje por un lado y al buceador por otro. El cinturón de lastre es una pieza del equipo de buceo muy simple, no obstante, muchas veces se utiliza de forma errónea. El cinturón más común consta de una tira de nylon con pastillas de plomo enganchados en ella. El peso que necesitaremos en una inmersión varía mucho en función del tipo de traje isotérmico que llevemos, de la composición de nuestro cuerpo, el equipo que estemos utilizando y el tipo de agua en que buceemos. Es cuestión de probar. Si estamos lastrados correctamente, flotamos en superficie manteniendo los pulmones llenos de aire y una posición vertical. Habrá que probar varias veces para determinar el peso correcto que hemos de utilizar según las circunstancias. Este tipo de información es la que debemos anotar en el libro de registro. El cinturón nos lo debemos poner de tal modo que nos podamos zafar de él rápida y fácilmente. No debe quedar sujeto a ninguna hebilla o a cualquier parte del equipo. Debe tener algún mecanismo de zafado rápido, como un enganche que lo facilite. Lo habitual es quitarse el cinturón con la mano derecha. Cuando nos sumergimos, la presión del agua que nos rodea crea un efecto de compresión que se traduce en una pérdida de flotabilidad. El chaleco hidrostático o compensador de flotabilidad es una herramienta utilizada para controlar la flotabilidad. Utilizándolo correctamente, podremos conseguir una flotabilidad neutra mejorando el aleteo y por lo tanto nuestros movimientos bajo el agua. Probablemente existen más modelos de chaleco compensador en el mercado que cualquier otra pieza del equipo de buceo. Los chalecos están disponibles en una increíble variedad de configuraciones, construcciones y modelos con un amplio abanico de opciones. Uno de los modelos más popularizados para el buceo en mar abierto es el estilo chaqueta. Este modelo, además de ofrecer flotabilidad, permite enganchar la botella directamente. Su instructor le ofrecerá información más detallada sobre el chaleco que usted utilizará. Para conseguir flotabilidad variable, al chaleco se le deberá poder añadir aire, mantenerlo o soltarlo a voluntad. Fuera del agua o en superficie podemos hacerlo oralmente. Para hacerlo, debemos coger aire, colocar la boca sobre la boquilla del inflador, mantener apretado el botón del mecanismo de inflado y soplar dentro del chaleco. Para prevenir la pérdida de aire, debemos soltar el botón antes de separar la boca de la boquilla. En superficie o bajo el agua se puede añadir aire directamente de la botella, apretando el botón del inflador automático.
Aunque bajo el agua se puede inflar el chaleco oralmente, es más fácil y práctico inflarlo directamente de la botella. Es importante no inflar el chaleco demasiado rápidamente. Hay que hacerlo poco a poco y esperar para ver si nuestra flotabilidad cambia. La técnica para desinflar el chaleco varía según el diseño. En los chalecos que tienen una válvula de expulsión, esta suele estar situada en la parte más alta. Cuando accionamos el mecanismo de expulsión, debemos estar en posición correcta e ir soltando el aire poco a poco. En chalecos sin mecanismo de expulsión, colocaremos la tráquea del chaleco verticalmente sobre la cabeza y mantendremos apretado el botón de desinflado para que salga el aire. Hay muchos tamaños de botellas de buceo y están fabricadas en acero o en aluminio. Normalmente se las denomina de acuerdo al material del que están hechas y a su capacidad. Esta botella es un aluminio de 10. Esto significa que está hecha de aluminio y que cuando se llena la máxima presión permitida, 200 atmósferas, da cabida a 2000 litros de aire, más o menos la misma cantidad de aire que contiene una cabina telefónica si no estuviera comprimido. Una válvula en el cuello de la botella permite la entrada y salida del aire. La válvula K tiene un simple mecanismo de apertura y cierre y es la más utilizada. La válvula J o de reserva tiene un mango de apertura y cierre y un nivel. Cuando la varilla se sitúa hacia arriba, antes de la inmersión, la válvula cerrará el flujo del aire cuando la presión de la botella descienda a 50 atmósferas. En este momento, la varilla se puede bajar y el aire que queda bastará para ascender a superficie. La válvula J funciona como un sistema de alarma que nos indica un nivel bajo de aire. No obstante, se utilizan muy escasamente. Otro tipo de válvula es la válvula DIN, que es una válvula de alta presión que ha adquirido popularidad muy recientemente. Funciona bajo el mismo principio que la válvula K y es muy recomendable para equipos que trabajen a más de 200 bares. El regulador es el que suministrará el aire comprimido de la botella. Este suministra el aire de demanda a presión y volumen adecuados. El regulador permite respirar bajo el agua fácilmente y sin esfuerzos. Dará tanto aire como se quiera en cada respiración. Este proceso se inicia con una simple inspiración. El aire expirado se expulsa por una válvula y las burbujas suben hasta la superficie. Comprobarás que es un proceso automático, ya que con respirar normalmente respirarás adecuadamente. Hay algunas piezas del regulador con las que tendrás que estar familiarizado. El regulador tiene una segunda etapa, el latiguillo intermedio y una primera etapa. En la primera etapa es necesario que seas capaz de identificar la brida, el tordillo de la brida, la entrada de aire y el tapón. En la segunda etapa es necesario que entiendas cómo funciona la boquilla que te colocas en la boca, la bigotera y la válvula de purga que se puede utilizar para sacar el agua del interior del regulador. El modo en el que el regulador te proporciona el aire no tiene por qué ser un misterio. El regulador es sumamente simple. El aire a alta presión sale de la primera etapa a través del latiguillo a la segunda etapa. La segunda etapa tiene una válvula on-off con una palanca. Un extremo de la palanca está en contacto directo con el diafragma de la segunda etapa. Al inspirar mueve el diafragma hacia adentro y abre la válvula. Al empezar la inspiración, el diafragma se mueve hacia adentro y ello mueve la palanca. Abre la válvula y sale el flujo de aire. Al terminar la inspiración, el diafragma recupera su posición y el flujo de aire se corta. El aire salado es conducido al exterior a través de unas válvulas no retorno situadas en la segunda etapa. Debido al diseño del regulador, cuando la boquilla se saca de la boca durante la inmersión, la segunda etapa se inundará. Es muy fácil expulsarla mientras se está buceando. Esto se llama vaciado de regulador. Hay dos métodos de vaciado, el método de soplido y el de purgado. El método de soplido es la técnica más comúnmente utilizada. Solo hay que colocarse la boquilla en la boca y soplar antes de inspirar. Ello provoca que el agua salga de las válvulas de sausto y puedas respirar del regulador. Si no tuvieras suficiente aire para vaciar el regulador, puedes aplicar el método de purgado. Ponte la boquilla dentro de la boca, tapando con la lengua el orificio de entrada y entonces pulsa el botón de purga en el frontal del regulador. Esto vaciará automáticamente la segunda etapa del agua que tenga dentro, permitiéndote respirar normalmente. En el caso altamente improbable de que un buceador se quede sin aire, todos los buceadores deben llevar una fuente alternativa de aire. Esto es una segunda etapa extra acoplada a la primera etapa.
Te entrenarás sobre lo que hay que hacer en caso de quedarnos sin aire y cómo iniciar un ascenso controlado compartiendo el aire. Ello es muy fácil de hacer y ayuda a quitar la aprensión a quedarse sin aire. Un buceador principiante puede pensar en quedarse sin aire durante la inmersión. Ello es poco frecuente porque el equipo utilizado actualmente cuenta con un manómetro sumergible que consiste en una pantalla conectada a la primera etapa del regulador, dándole al buceador una lectura exacta del aire que les queda en la botella. La normativa de que todo buceador lleve un manómetro ha reducido drásticamente el número de buceadores que se han quedado sin aire. De igual modo que un buen conductor va atento de lo que marca su cuenta kilómetros, un buen buceador debe ir pendiente de su manómetro. Se debe planear la inmersión para salir siempre con al menos 50 atmósferas de aire. Una de las cosas que primero aprenderás a hacer es montar y desmontar el regulador de la botella. La botella deberá colocarse con la salida de aire hacia el lado contrario del que estás tú. El backpack, que suele estar incorporado al chaleco hidrostático, se coloca en la botella y se asegura pasando la cinta alrededor del cuello de la botella. Comprueba que está bien fijada al backpack, ya que las cintas pueden perder su rigidez al mojarse. Todo ello mientras estás colocado detrás de la botella. Abrir el aire un segundo para sacar cualquier partícula de arena o de polvo de la válvula. Seguidamente, asegúrate que la junta tórica está bien puesta alrededor de la salida de aire. Desenrosca el tornillo del estribo de la primera etapa, retira el tapón y coloca el regulador en la botella, alineando la salida de aire de la botella con la toma de aire de la primera etapa, y que la segunda etapa caiga sobre el hombro derecho. Aprieta el tornillo del estribo hasta que esté fijado y seguidamente comprueba que el manómetro esté a cero, que no haya aire en los latiguillos. Coloca el manómetro hacia abajo y abre la botella, girando el grifo del todo y cerrando media vuelta después de haber llegado al tope. Así se evita que la válvula se dañe, ya que los metales se dilatan con los cambios de temperatura. Hay dos puntos que es necesario saber a lo largo de toda la inmersión: la profundidad a la que te encuentras y el tiempo que llevas. Para determinar la profundidad se utiliza un profundímetro, que es un medidor de la presión, el cual indica al buceador la profundidad a la que se halla en una pantalla digital o de aguja. Muchos profundímetros están equipados con un indicador de profundidad máxima alcanzada. El tiempo de inmersión se puede saber utilizando un reloj diseñado para resistir la presión. También se puede utilizar un cronómetro de tiempo de fondo. Todos estos aparatos cuentan con sensores de presión que se activan automáticamente cuando el buceador se sumerge. Los ordenadores de buceo se han popularizado en los últimos años e indican el tiempo de inmersión y la profundidad con gran precisión. Tienen la ventaja adicional de calcular el tiempo de ascenso y, si es necesario, realizar alguna parada durante el ascenso. Esto es lo que se llama paradas de descompresión. Volveremos sobre este tema en lecciones futuras. Es muy fácil determinar la posición mediante una brújula y técnicas de orientación. Esto aumentará en gran medida el placer de bucear, ya que no solo sabrás dónde estás en cualquier momento, sino que podrás visitar sitios determinados sin desperdiciar un tiempo precioso de inmersión tratando de averiguar dónde está ese sitio concreto. La temperatura del agua es un dato importante a tener en cuenta. Hay termómetros que están diseñados para el uso subacuático y es una buena idea llevar uno consigo. Anotar la temperatura en el libro de registro facilitará la planificación de futuras inmersiones. Es muy importante que las embarcaciones se mantengan alejadas de la zona en que se esté buceando. Esto se consigue poniendo la bandera indicadora de que hay buceadores sumergidos. Hay dos banderas que lo señalizan, la bandera alfa por un lado y la tradicional por el otro. Si la inmersión se realiza desde barco, la bandera ondeará en el mástil, y si la inmersión se realiza en aguas frecuentadas por embarcaciones, se hará necesario arrastrar una boya señalizadora. La piscina es un sitio perfecto para aprender a bucear. Perfeccionando las técnicas de buceo en este entorno controlado, te resultará más fácil pasar a un entorno de aguas abiertas, donde podrás explorar la vida de un arrecife de coral.
el laberinto mágico de la selva de algas, la delicadeza de cuento de hadas, casi mágica de las aguas someras, y lo fantástico de los grandes misterios del mar. El medio líquido ofrece un buen escape para los prisioneros del aire de tierra seca. Provee una liberación de las ataduras de la gravedad y nos permite un movimiento tridimensional que solamente es posible en un mundo ingrávido. Sin embargo, nuestra libertad subacuática está limitada. Para adaptarnos al agua, tenemos que comprender primero las diferencias entre nuestro mundo bidimensional y el medio subacuático. El mundo subacuático está vivo y tiene sonidos, como el de las piezas del equipo al chocar entre ellas, las burbujas exhaladas por los buceadores, la vida marina y el de las aspas de las hélices de los motores son los más comunes de oír bajo el agua. Las ondas sonoras se transmiten muy bien bajo el agua, por lo que escuchamos con una claridad asombrosa. Fuera del agua es muy fácil saber de dónde proceden los sonidos por un proceso llamado ecolocalización. Esto es posible gracias a que hay un cierto retraso desde que el sonido alcanza un oído hasta que alcanza el otro. Como el sonido se transmite 4 veces más rápido bajo el agua, es imposible determinar de dónde viene cualquier ruido. Como ejemplo de cómo este hecho afecta al buceador, está el de la llamada de un buceador a otro golpeando la botella con el cuchillo, lo que genera un sonido muy claro, pero no es posible saber de dónde proviene, para poder buscar a nuestro compañero perdido. El sonido generado en el aire no se transmite bien en el agua, por lo que no oirás si alguien te llama desde fuera. Sumergidos no podemos hablar al no poder emitir las palabras en el agua. Como buceador, utilizarás otros medios de comunicarte bajo el agua, de los cuales el más común son las señales manuales, muchas de las cuales están estandarizadas. Te sorprenderá descubrir lo bien que te comunicas usando solo unas cuantas de estas señales. Otra manera de comunicarse bajo el agua es escribir notas específicas en una pizarra subacuática. En alguna ocasión necesitarás avisar a otros del sitio en que te encuentras. Para la comunicación en superficie podrás utilizar o bien señales manuales, bengalas o un silbato, ya que suele ser poco efectivo gritar en superficie. Para conseguir una visión correcta debajo del agua, es necesario que el cristalino permita la formación de una imagen nítida en la retina, pero cuando el agua está en contacto directo con el ojo, esto no es posible. Para poder ver con claridad bajo el agua, es necesario disponer de una cámara de aire entre los ojos y el agua. Esta es la finalidad de la máscara, que permite una visión con claridad perfecta. De hecho, la refracción de la luz causa un aumento de los objetos bajo el agua, y además ayuda a mejorar la visión. Según se va ganando profundidad, el agua va filtrando los colores. Los colores brillantes como el rojo, naranja y amarillo son los primeros en desaparecer. Incluso en las aguas muy claras, solamente los azules y morados permanecen por debajo de los 20 metros. Los demás colores aparecerán pardos y deslavazados. Ya comprobarás lo que ocurre con estos colores cuando ganamos profundidad. Si quieres observar la verdadera coloración de los objetos, necesitarás una fuente de luz artificial. La luz, al iluminar el objeto, te va a permitir contemplarlo en todo su esplendor. La visibilidad está íntimamente relacionada con la turbidez y las partículas en suspensión en el agua. Un agua turbia tiene partículas de arena, de sedimento o pequeños animales en suspensión. Cuanto más turbia esté el agua, peor será la visibilidad. El concepto de flotabilidad puede resultar difícil de asimilar para las personas que siempre se hayan desenvuelto en un medio seco. Un objeto que pesa menos que su mismo volumen de agua, por ejemplo el corcho, flota cuando está en el agua. A esto se le llama flotabilidad positiva. Un objeto que pesa más que su volumen, equivalente en agua, como el plomo, se hundirá en cuanto se le eche al agua. A esto se le llama flotabilidad negativa. Si un objeto pesa lo mismo que su volumen equivalente en agua,
no va ni a flotar ni a hundirse, simplemente se mantendrá a la profundidad a la que se encuentre. Esto se conoce como flotabilidad neutra. Necesitarás estos principios para bucear fácilmente y sin esfuerzos. El cuerpo humano está compuesto de un 60% de agua. Esto le confiere en principio una flotabilidad neutra, pero algunos tejidos como el muscular y el óseo son más pesados que el agua y otros como el graso son más ligeros. Tenemos dos grandes estructuras llenas de aire, los pulmones, que proveen flotación. Con los pulmones llenos, tras una inspiración, casi todo el mundo es capaz de mantenerse en superficie fácilmente. Asimismo, cuando se exhala el aire, se desciende ligeramente. Estos conceptos tienen un gran impacto sobre el buceo. Cuando estamos en superficie y queremos mantenernos, necesitaremos una flotabilidad positiva. Esto hace posible la natación y el desplazamiento más fácilmente. Por el contrario, necesitarás una flotabilidad ligeramente negativa para descender despacio y de una forma controlada. Para moverte bajo el agua, necesitarás una flotabilidad neutra, de modo que no necesites esforzarte para mantenerte entre dos aguas. Compara el buceador de la izquierda, que tiene flotabilidad negativa, con el de la derecha, que la tiene positiva, y con el del centro, que ha conseguido una flotabilidad neutra. Una vez finalizada la inmersión, será deseable una flotabilidad ligeramente positiva para poder llegar a superficie sin necesidad de aletear activamente. Para lograr la habilidad de controlar eficazmente la flotabilidad, es por lo que se utilizan dos piezas por separado que funcionan conjuntamente para conseguir una flotación variable. Estas son el cinturón de plomos y el chaleco hidrostático. El cinturón de plomos se utiliza para incrementar la flotabilidad negativa y la positiva se incrementa añadiendo aire al chaleco hidrostático. Ha de añadirse el aire necesario para conseguir una flotabilidad adecuada para minimizar el esfuerzo de la inmersión. Hay otros factores que incidirán sobre nuestra flotabilidad, como el traje isotérmico, el equipo, la capacidad de la botella y el aire que haya en los pulmones. Dado que el agua es mucho más densa que el aire, la presión aumenta drásticamente mientras se desciende. De hecho, a tan solo 10 metros de profundidad, estás sometido al doble de la presión existente en la superficie. La presión no afecta directamente a las partes de nuestro cuerpo que contienen fluidos. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los espacios llenos de aire, ya que estos responderán ante un aumento de la presión reduciendo su volumen. Observa lo que pasa con los recipientes precintados cuando los sumergimos. Este fenómeno tiene muchas implicaciones. Cualquiera de los espacios aéreos de nuestro cuerpo está sujeto a esta reducción de volumen. Para prevenir cualquier molestia, debemos mantener la presión dentro de estos espacios aéreos igualada con la presión del agua mediante un proceso llamado compensación. La compensación se realiza añadiendo aire. Cualquiera que haya llegado a tocar el fondo de una piscina recuerda la sensación que tuvieron en los oídos. Ello es debido a una reducción del volumen de aire en el oído medio. Este provoca una deformación del tímpano que causa dolor. Si pasas por alto este dolor, el fluido puede inundar el oído medio o puedes llegar a romper el tímpano. Nunca desprecies un dolor de oídos durante una inmersión. Hay muchas técnicas para compensar la presión de oídos. El método más común es cerrar la boca, pinzar la nariz y exhalar suavemente. Esto fuerza la entrada de aire en el oído medio a través de la trompa de Eustaquio y el tímpano recupera su forma normal. Siempre que no se bucea acatarrado, este procedimiento compensará también la presión de aire en los senos. Por esta razón, no se debe bucear acatarrado. La clave para realizar esta maniobra tan sencilla es empezar a realizarla nada más empezar el descenso y de una manera repetitiva. Esto va a prevenir cualquier molestia de senos u oídos. Tu instructor te dará una explicación más detallada de cómo compensar los oídos durante la inmersión y qué hacer si se presenta alguna dificultad. Durante un ascenso a la superficie vas a estar sujeto a un descenso de presión, lo que causa que el aire del oído medio y de los senos se expanda. Puedes sentir cómo se abren los oídos según el exceso de aire se va eliminando a través de la trompa de Eustaquio. El regulador está diseñado para suministrar aire a la presión circundante. Esto va a permitir respirar normalmente mientras se bucea. De hecho, es la misma sensación respirar bajo el agua que en superficie. Con algo de práctica vas a ver que respirar del regulador es fácil y no requiere una atención consciente. Como se respira más aire con cada inspiración en inmersión, tu suministro de aire no va a durar tanto como en superficie. Si la botella solo dura la mitad a 10 metros, lo hará la tercera parte a 20 metros y un cuarto a 30 metros.
Como hemos mencionado anteriormente, el regulador se ajusta automáticamente a la presión ambiente. Mientras continúes respirando normalmente durante tu ascenso a la superficie, vas a tomar la cantidad de aire adecuada con cada inspiración. Si un buceador mantuviera la respiración durante el ascenso, la presión decreciente provocaría un aumento del volumen de aire de los pulmones. Si este aire expandido no puede escapar a través de la boca, puede causar una sobrepresión pulmonar. Es este un serio accidente de buceo. Afortunadamente, es un accidente muy poco frecuente, ya que se previene simplemente respirando normalmente mientras se está ascendiendo a la superficie. Esta es la razón por la que la regla más importante del buceo con escafandra autónoma es respirar siempre normal y continuadamente. Nunca aguantes la respiración. Si hubiera algo que te impidiera mantener una respiración normal, has de exhalar aire continuamente. Tu instructor tratará este tema en profundidad y te facilitará estrategias específicas para prevenir cualquier dificultad relacionada con la presión. Es fácil que tengamos algo de envidia de cómo se mueven las criaturas marinas en su medio. Cuando te introduzcas en este nuevo y sorprendente mundo, has de tener presente que eres un invitado. Tu cuerpo está magníficamente adaptado a la vida en tierra, pero te estás aventurando en un mundo acuático desconocido, por lo que te debes adaptar a las diferencias causadas por la densidad del medio. La mayoría de los principiantes piensan que sus excursiones están limitadas por el aire que llevan en la botella, pero hay otros factores que marcan la profundidad que se puede alcanzar y el tiempo que se puede permanecer. Los tejidos humanos se pueden exponer a presiones muy elevadas sin sufrir daño alguno, pero son los efectos indirectos de respirar aire a presión lo que limitará la profundidad y el tiempo de inmersión. En este vídeo vamos a presentar los efectos indirectos de la presión. Vamos a centrarnos en dos consecuencias de respirar aire a presión: narcosis por nitrógeno y la enfermedad de descompresión. La mezcla de gases que hay en la botella es aire seco y filtrado. Este aire a presión tiene la misma composición que el aire en superficie, aproximadamente 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. El oxígeno del aire respirado es lo que utiliza el cuerpo. En superficie, el nitrógeno no tiene ningún efecto sobre nuestro cuerpo y es conocido como gas inerte, pero a presión el nitrógeno provoca una serie de cambios fisiológicos. La industria del buceo recreativo ha establecido unas normas para evitar dificultades con el nitrógeno a presión. Los expertos recomiendan a los buceadores recién titulados limitar sus inmersiones a 18 metros. Según vaya adquiriendo experiencia, puede considerar en realizar inmersiones a 30 metros de profundidad. Se pueden realizar inmersiones a mayor profundidad, pero requieren un entrenamiento adicional considerable, un equipo sofisticado e incluso un cambio de gases en la mezcla respiratoria. Al principio, puedes pensar que estos límites son restrictivos, pero enseguida te darás cuenta que la mayoría de las inmersiones se realizan en aguas poco profundas. La gran mayoría de la vida submarina y la luz solar permanecen en aguas someras. El agua está más caliente, el aire dura más y se está más seguro. El nitrógeno a presión afecta al sistema nervioso central, causando una peligrosa pérdida de juicio. El término con el que Jacques Cousteau y Frédéric Dumas definen los efectos de la narcosis es borrachera de las profundidades. Este fenómeno ahora es conocido como narcosis y es un serio incidente para los buceadores. La narcosis puede afectar la capacidad de razonamiento lúcido, de reacción al entorno y de toma de decisiones bajo el agua. La profundidad a la que empiezan a aparecer los síntomas de la narcosis varía con cada buceador, pero la mayoría empieza a notar los efectos de la narcosis a partir de los 33 metros. En el momento en que se empiezan a notar los efectos, el juicio ya está significativamente afectado. Hay una serie de factores que te hacen más susceptible a la narcosis, entre los cuales están fatiga, frío, alcohol, ansiedad, tabaco, edad y peso corporal. Aunque las causas reales de la narcosis aún son objeto de debate, su prevención es simple.
En tanto se eviten inmersiones profundas, no se sufrirán los efectos de debilitación mental del nitrógeno. Si en cualquier momento de la inmersión se sienten náuseas, un exceso de lucidez o mareado, eufórico, con vibración de manos o pies o descoordinado, hay que ascender de inmediato a una profundidad inferior. Estos signos suelen desaparecer en cuanto se pierde algo de profundidad. La faceta más peligrosa de la narcosis es su ataque gradual e insidioso, que a veces es muy difícil de detectar incluso para buceadores experimentados, aunque estés constantemente pendiente de la posibilidad de que tu juicio y facultades se vean afectados por la narcosis. El hecho de no reconocer los efectos de la narcosis puede llevar a una toma de decisiones equivocadas durante la inmersión. La primera vez que se supo algo de la enfermedad de descompresión fue en el siglo XIX, cuando hizo su aparición en constructores de un puente que trabajaban en cabinas presurizadas llamadas caissons, cajones. Cuando estos trabajadores regresaron a superficie, algunos sufrieron dolores en las articulaciones, mientras otros experimentaron unas sensaciones raras. Estos dolores fueron conocidos como PENS, doblarse traducido al castellano, ya que muchos afectados se dieron cuenta que manteniendo las articulaciones dobladas se les aliviaba el dolor. En 1878 se teorizó que esta enfermedad era causada por el nitrógeno. Se presumió que el nitrógeno se disolvía en el cuerpo al respirar aire a presión. Si se reducía la presión demasiado deprisa, este nitrógeno formaría burbujas en el cuerpo. Estas burbujas causarían daños en los tejidos, bloquearían la circulación en los vasos, presionarían los nervios y causarían problemas de coagulación. Entonces se le dio un nombre más apropiado a esta enfermedad, enfermedad de descompresión. Para comprender la enfermedad de la descompresión es necesario entender cómo el cuerpo absorbe nitrógeno durante una inmersión. A una presión determinada, el cuerpo solamente puede absorber una cierta cantidad de nitrógeno, y este es el momento en el que el cuerpo está saturado con la máxima cantidad de nitrógeno que puede absorber. Esta saturación no plantea ningún problema, porque el gas está disuelto en los fluidos de tu cuerpo, está en solución. Mientras te vas sumergiendo, la cantidad de nitrógeno que se puede disolver en el cuerpo crece. La cantidad de nitrógeno disuelto depende de la profundidad a la que se esté y el tiempo que te mantengas a esa profundidad. A cada inspiración se mete más nitrógeno en los pulmones que se disuelve en el cuerpo. Cuando se asciende, la presión disminuye. Cuanto más lento sea este cambio de presión, mejor se elimina el nitrógeno absorbido a través de cada expiración. Si el ascenso se realiza demasiado rápido, los tejidos no podrán mantener el nitrógeno disuelto en ellos, de modo que se forman burbujas. Se pueden formar burbujas de nitrógeno en casi todos los tejidos del cuerpo, pero algunas zonas son más susceptibles que otras. Donde se forman burbujas más rápidamente es en los huesos, los músculos y las articulaciones. La manifestación más grave de enfermedad de descompresión es cuando las burbujas se han formado en el cerebro o en la espina dorsal. La enfermedad de descompresión puede afectar también a los pulmones, la piel, los ojos y el equilibrio. Los síntomas más comunes de enfermedad de descompresión son el dolor de articulaciones y cansancio anormal. Otros síntomas pueden ser prurito, adormecimiento u hormigueo, parálisis, dificultades respiratorias, sarpullido, mareo, visión borrosa o inconsciencia. Los síntomas de la enfermedad de descompresión suelen aparecer en las primeras horas de permanencia en superficie, pero se han descrito casos en los que han tardado en aparecer 36 horas. Si después de bucear notaras alguno de estos síntomas, es imperativo que vayas a un centro médico de inmediato. La probabilidad de una recaída decrece significativamente cuanto más se aumenta el tiempo de tratamiento. Tu instructor indicará el mejor tratamiento de primeros auxilios para un buceador que presente síntomas de la enfermedad de descompresión. Cualquiera que presente estos síntomas ha de ser examinado en un centro médico de inmediato. El transporte médico ha de hacerse con la policía costera, ambulancia o helicóptero. Si se tiene la seguridad de que ha ocurrido este accidente de buceo, el buceador tendrá que ser recomprimido en una cámara hiperbárica. Aumentando la presión en el cuerpo del buceador, se reduce el tamaño de las burbujas y el gas vuelve a disolverse y se exhala a través de los pulmones en el proceso respiratorio durante una reducción de presión muy lenta.
Afortunadamente, la prevención de la enfermedad de descompresión es sencilla, tan sencilla como mantenerse a la profundidad adecuada durante el tiempo marcado y ascender lentamente. De este modo se evitarán las contracciones PENS. Los primeros límites de tiempo y profundidad se establecieron en Gran Bretaña a principios del siglo XX. Estas tablas de descompresión establecen cuánto tiempo se puede bucear a una profundidad determinada y cómo regresar a superficie dentro de unos márgenes de seguridad. Como se han desarrollado muchos tipos de tablas, las más utilizadas y experimentadas son las desarrolladas por la Marina de Estados Unidos. Estas tablas están diseñadas para buceadores militares jóvenes y fuertes. Cuando se utilizan para buceadores recreativos, hay que utilizarlas con cuidado. Más recientemente se han desarrollado otras tablas más específicas para el buceo recreativo. Tu instructor te enseñará a utilizar las tablas que él crea que se ajustan mejor a tu forma de bucear. Va a tratar las normas, la terminología, el tiempo de ascenso y a utilizar adecuadamente estas tablas. Con un poco de práctica verás que es muy fácil utilizarlas. Debes pensar que la absorción y liberación de nitrógeno varía con cada uno. Hay ciertos individuos que son más propensos a sufrir accidentes de descompresión. Si eres fumador, mayor de 40 años, obeso, con lesiones óseas o musculares cicatrizadas, eres más susceptible de accidente de descompresión. El consumo de alcohol antes o después de bucear, cansancio, agua fría, trabajo duro subacuático y deshidratación también incrementan el riesgo. Por todo esto, no hay tablas de descompresión que eliminen totalmente el riesgo de accidente de descompresión. Todas las tablas de buceo son orientativas y hay que utilizarlas cautelosamente. Si realizas la inmersión de un modo seguro y sigues las indicaciones de las tablas, el riesgo de accidente de descompresión es mínimo. Nunca sobrepases los límites de las tablas de descompresión. La informática ha cambiado drásticamente el buceo. La posibilidad de programar un microchip con la información de una tabla de buceo utilizando sensores para determinar la profundidad y el tiempo de inmersión con una precisión increíble ha causado una auténtica revolución en el buceo. Los ordenadores de buceo hacen más sencillo hacer un seguimiento de tiempo de fondo y profundidad, reduciendo la posibilidad de cometer un error que si se realizan estos cálculos manualmente a partir de las tablas de descompresión. Los ordenadores de buceo utilizan diferentes fórmulas de descompresión a las utilizadas en las tablas. Esto es posible porque la mayoría de las tablas suponen que se ha descendido directamente al fondo, se ha mantenido una profundidad constante y se ha ascendido directamente a superficie. Si un ordenador puede detectar la profundidad durante toda la inmersión, puede calcular la descompresión necesaria basada en el perfil exacto de la inmersión realizada. Hay pocas reglas que aplicar al uso de ordenador de buceo. Las más importantes son: leer detenidamente el manual del usuario, seguir todas las indicaciones del fabricante con exactitud, bucear con cautela y no entrar en descompresión. Cada buceador debe tener su propio ordenador, no compartirlo con el compañero. Las tablas y los ordenadores de buceo calculan el tiempo que se puede permanecer bajo el agua dando un determinado tiempo de ascenso. Si asciendes más deprisa de lo especificado, estás exponiéndote a un accidente de descompresión. Asegúrate de no sobrepasar la velocidad de ascenso. Algunos ordenadores registran la velocidad de ascenso y tienen una alarma que se activa si se asciende demasiado rápido. Si no dispones de un ordenador, hay que observar continuamente el profundímetro y el reloj mientras se asciende. Una regla básica es que las burbujas más pequeñas de las exhaladas ascienden a una velocidad de aproximadamente 18 metros por minuto. Por esta razón, no se debe subir más rápido que las burbujas exhaladas. Es muy importante tener siempre presente que ningún mecanismo evita al 100% el accidente de descompresión. Los ordenadores y las tablas establecen límites teóricos sobre la absorción y la evacuación del nitrógeno durante una inmersión. No contemplan la cantidad actual de nitrógeno que hay en el cuerpo. Hay diferencias considerables entre cada buceador. Todos estos aparatos se deben utilizar de un modo restrictivo para mantenerse dentro de los márgenes de seguridad. Hay indicaciones que ayudan a planificar inmersiones seguras. No hay que seguirlas a ciegas o traspasar los límites por ellas establecidas. Las tablas de descompresión asumen que la inmersión se realiza a nivel del mar. Si la inmersión se realiza en altitud, se está sometido a menor presión atmosférica, por lo que hay que modificar las tablas. Algunos ordenadores de buceo lo hacen de forma automática. En las tablas es necesario realizar modificaciones para adaptarlas a las inmersiones en altitud. Viajar en avión después de bucear puede plantear dificultades adicionales. Al subir a un avión, la presión desciende, incluso en las cabinas de los aviones comerciales.
La presión no es la existente a nivel del mar. La mayoría de las tablas recomiendan que se deje transcurrir un tiempo determinado antes de volar, una vez finalizada la inmersión. Como regla general, se recomienda dejar pasar entre 12 y 24 horas. La práctica del buceo es una de las actividades recreativas más bonitas y más fascinantes. El hombre siempre ha deseado poseer la libertad y la gracia de movimientos de las criaturas acuáticas. Gracias a los modernos equipos de buceo, podemos experimentar por cortos periodos la belleza y la serenidad de la vida que se desarrolla bajo las olas. Nuestras excursiones, sin embargo, tienen limitaciones. Si comprendemos y seguimos las normas de seguridad, nuestras inmersiones serán divertidas y seguras. El mundo submarino tiene un equilibrio delicado. La vida bajo las olas está en constante evolución desde hace millones de años. Recientemente, el entorno submarino ha sufrido enormemente debido a nuestra falta de comprensión. Es responsabilidad nuestra, como invitados a este maravilloso reino, asumir un papel activo para protegerlo de la destrucción. Una comprensión real y sincera de la fragilidad del santuario subacuático nos permitirá salvaguardarlo para nuestros descendientes. En este vídeo vamos a ver detenidamente el entorno en el que vamos a bucear. Hablaremos de buceo en agua dulce y en agua marina, el movimiento de agua y los animales más habituales que encontraremos mientras buceamos. Concluiremos con una discusión sobre la planificación de la inmersión, inmersión de especialidad y profesiones subacuáticas. Ambos entornos, agua dulce y agua marina, ofrecen gran versatilidad y gran cantidad de oportunidades. Podrá usted practicar el buceo perfectamente, aunque no viva cerca del mar. Los trópicos están situados a ambos lados del Ecuador, y ahí es donde están la mayoría de los mejores lugares de buceo del mundo. Debido a la posición del sol, el agua está templada durante todo el año. La temperatura constante del agua permite la vida de una gran cantidad de plantas y animales. Los corales son pequeños animales cuyo esqueleto forman una masa pétrea. Las colonias de coral llegan a formar arrecifes. Los arrecifes son la base de la vida marina tropical. Estas formaciones coralinas proveen comida, cobijo y protección a millones de habitantes del arrecife. Las formaciones de arrecife pueden ser clasificadas según la profundidad a la que se hallen. El arrecife profundo de 27 a 33 metros, el medio de 7 a 13 metros y el superficial de 5 metros a superficie. El arrecife profundo y el arrecife medio son reminiscencias de antiguas formaciones de coral que crecieron cuando la superficie de los océanos eran inferiores a las actuales. Estos arrecifes contienen gran número de colonias de coral que han crecido juntas. Suelen aparecer como masas sólidas, pero en la mayoría de los casos presentan túneles, cuevas, bóvedas y puentes. De todos, el arrecife superficial es el más vivo y cambiante. Los nuevos pólipos nacen y crecen en las aguas superficiales, siempre más claras y luminosas. Hay una gran variedad de corales que conforman el arrecife. Los corales duros, como el cuerno de alce, pueden llegar a ser muy puntiagudos, llegando a ocasionar rasguños a buceadores poco cuidadosos. El nombre de coral cerebro es muy descriptivo para definir este coral, debido a su aspecto aterciopelado y lleno de circunvoluciones, parecido al de un cerebro. El coral de fuego parece conformado por llamas rojas, pero su nombre tiene un doble significado, ya que su contacto con la piel produce una intensa sensación de quemazón. Los corales blandos y flexibles se asemejan más a plantas que a animales. La mayoría de ellos son de gran belleza bajo el agua, pero al sacarlos de su medio natural se endurecen y pierden la viveza de sus colores. Aunque parezcan duros y sólidos, los corales son frágiles y delicados. El crecimiento de un coral es muy lento y en un descuido se les puede romper accidentalmente, causando daños irreparables. Otro habitante del arrecife es la familia de las esponjas. Las esponjas presentan una extraordinaria variedad de formas, tamaños y colores. Otro animal sin columna vertebral es la estrella de mar, especialmente abundante en los trópicos. Las anémonas son las flores del mar, aunque parecen plantas, son animales que pueden cambiar de tamaño, forma y color. Los gusanos empenachados y los espirógrafos son animales sorprendentes. Utilizan su plumaje para filtrar el alimento del agua. Cuando se tocan, se protegen retrayéndose dentro de un tubo protector. El arrecife proporciona cobijo y camuflaje a algunas de las criaturas marinas más interesantes.
Estos habitantes del arrecife son muy pequeños y requieren una observación minuciosa. Estas pequeñas criaturas constituyen un buen alimento para los animales más grandes. Los peces y los crustáceos son abundantes en el arrecife. Estos peces sirven para atraer al arrecife depredadores más grandes. Algunos de estos depredadores representan el eslabón más alto de la cadena alimenticia, como tiburones, barracudas. Una de las experiencias más emocionantes que un buceador puede experimentar es observar tiburones y barracudas en su medio natural. Contrariamente a la creencia popular, estas criaturas representan solo una pequeña amenaza para el buceador experimentado y educado. Verdaderamente es toda una experiencia el verlos. Las aguas situadas lejos del Ecuador, más frías, son ricas en plantas submarinas y vida animal. Estas constituyen excelentes lugares de buceo para los entusiastas bien preparados. En aguas frías, el coral no puede crecer con la abundancia con que lo hacen los trópicos. En estas regiones, el suelo oceánico está formado por rocas y arena. A pesar de que el arrecife proporcione cobijo, los ecosistemas también se desarrollan en estructuras construidas por el hombre y en océanos de aguas frías. En algunos lugares de aguas frías crece una alga bien enraizada llamada celta, que llega a alcanzar 25 metros. La celta proporciona la misma protección, alimento y cobijo en las aguas frías que el arrecife lo hace en las aguas tropicales. En tanto que el mar cuenta con una gran variedad de vida y color, el agua dulce ofrece una variedad de experiencias amplia. Los lagos ofrecen buenas oportunidades para practicar el buceo en tierras de interior. Muchos lagos cuentan con una gran comunidad de vida submarina y otras atracciones fascinantes. El buceo fluvial puede resultar indiscutiblemente una experiencia única. Pozas, canteras, cavidades naturales, sifones, fuentes y minas son solo algunas de las opciones de buceo que ofrece el agua dulce, brindando reto y diversión al buceador de interior. Hay pocas reglas que haya que recordar en relación con la vida subacuática, en tanto en cuanto es cierto que algunas criaturas tienen la capacidad de infligir daños a los buceadores, es extremadamente infrecuente. Toda la vida, arriba y abajo de la superficie, tiene mecanismos defensivos para mantenerse a salvo de sus enemigos. Los buceadores heridos por animales marinos casi siempre han provocado, de una manera intencionada o no, al animal para que se defienda. Algunos animales subacuáticos pueden morder, siendo capaces de provocar heridas graves. Otros animales se protegen rozando o inyectando toxinas. La mayoría de estas picaduras son dolorosas, pero pocas ponen en peligro la vida. Si se sufre una picadura durante una inmersión, es necesario emerger cuanto antes y consultar un libro de primeros auxilios de buceo para el tratamiento. El conocimiento de unas cuantas reglas de seguridad permite evitar este tipo de problemas. Primero, si no sabes lo que es, no lo toques. No solo se tocan especies amenazadas, sino que se pueden causar daños adicionales a la vida submarina. Segundo, controla tu flotabilidad. Evita choques accidentales contra objetos que pueden causar daños. Lleva puesto siempre un traje protector y guantes. Esta protección minimiza los roces con el coral y las picaduras de medusas. Por último, no metas nunca la mano en un agujero o en una oquedad. Estos lugares escondidos sirven de morada a muchas criaturas subacuáticas. Independientemente de dónde bucees, debes controlar y utilizar los movimientos del agua a tu favor. Tus inmersiones serán relajadas y sencillas si te dejas llevar y no luchas contra el agua. El movimiento del agua se debe a muchos factores. La rotación de los planetas, el viento y determinados obstáculos sumergidos suelen ser las causas de los movimientos acuáticos que vamos a tratar. Vamos a ver primero las mareas. Las mareas están producidas por la atracción gravitatoria de la Luna sobre la Tierra y la rotación de esta. Aparentemente, la Luna gira alrededor de la Tierra, pero en realidad ambos giran alrededor de un punto equidistante. Como la Tierra gira alrededor de este punto, se produce una ondulación, acumulación de agua, en el lado opuesto a la Luna. Las subidas y bajadas del agua debido a las mareas provocan corrientes, que son un movimiento horizontal del agua. Cuando el agua fluye hacia la costa, se denomina flujo, y cuando el agua está retirándose de la costa, se le conoce como reflujo. Se produce un periodo de estabilidad cuando la corriente está cambiando de dirección. El punto en el que el flujo se para es conocido como el repunte antes del reflujo, repunte de marea alta, y el punto en el que el reflujo se para es conocido como el repunte antes del flujo. Cuando se hace una entrada por playa en lugares de mareas, hay que entrar en el repunte antes del flujo o bajamar, así la corriente de flujo al final de la inmersión te devolverá a la orilla.
Consultando las tablas de mareas locales se puede saber dirección y velocidad de la corriente, así como los tiempos aproximados de repunte y flujo máximo. Otro movimiento de agua menos drástico son las corrientes oceánicas. Estos ríos submarinos son básicamente el resultado de vientos constantes, diferencias de la densidad de agua, topografía submarina y la rotación de la Tierra. El viento es la causa más común del movimiento del agua y las corrientes, dado que el viento origina las olas. Un fuerte viento soplando durante mucho tiempo sobre una gran superficie puede provocar unas olas enormes y con una gran carga de energía. Esta energía acumulada es expelida cuando la ola rompe en forma de espuma blanca. La energía superficial de la ola se transmite debajo del agua como oleaje. El oleaje es el movimiento de vaivén del agua bajo la superficie. La cantidad de oleaje es directamente proporcional al tamaño de la ola y a la profundidad del agua. El oleaje puede hacer muy difícil el control del buceador. Las olas pueden provocar que el buceador choque contra las rocas, causando daños a la vida submarina e infligiéndose rozaduras y abrasiones. Afortunadamente, el oleaje se puede evitar buscando un lugar más profundo para bucear. Las olas que llegan a la orilla suelen tener su origen en más de un sitio, por lo que estas olas raramente están sincronizadas. Cuando estas olas se combinan, producen grupos de olas bajas y grupos de olas altas. Si se entra por la orilla, hay que observar durante unos minutos los grupos de olas, de modo que se entre cuando esté viniendo el grupo de olas bajas. Las olas son el origen de determinadas corrientes. El agua de retroceso hasta el mar colisiona con la energía de la siguiente ola. Si hay una apertura en un arrecife sumergido o una barrera de arena, el agua retrocede por estos puntos a grandes velocidades. Esta rápida corriente se llama corriente de resaca y puede arrastrar a un buceador a varias millas de la orilla. Las olas que rompen lejos de la orilla normalmente indican un arrecife sumergido, una barrera de arena o un desnivel. Todas estas estructuras subacuáticas pueden crear corrientes de resaca. Recuerda no nadar nunca contra una corriente de resaca. Siempre hay que hacerlo en ángulo recto con respecto a ella. Eventualmente, la corriente es circular y regresa a la playa. Si se nada en ángulo recto es posible alcanzar la corriente de regreso hacia la playa. Si intentas nadar en contra de la corriente te cansarás enseguida. Cuando el viento y las olas se dirigen hacia la orilla formando ángulo con la playa, el retroceso causa una corriente de orilla que discurre paralela a la playa. Las corrientes de orilla te pueden arrastrar a algunos metros de tu punto de entrada. Hay que planear el comienzo de la inmersión dentro de la corriente o salir por debajo de la corriente. Formaciones como un malecón, cubierta o pico a lo largo de la orilla pueden contribuir a la formación de una gran variedad de corrientes. Es importante la planificación de las entradas y las salidas para aprovechar estas corrientes. Entrar cuando la corriente te va a ayudar y salir cuando puedas aprovechar el agua que se dirige a la orilla. La regla de oro para bucear en corriente suave es empezar a bucear en contra de la corriente. Esto te permitirá nadar contra la corriente cuando aún estés fresco y fuerte. Podrás aprovechar la corriente cuando quieras regresar para salir en el mismo punto en que entraste, al finalizar la inmersión cuando ya estás cansado. Te sorprendería lo difícil que es nadar contra una corriente incluso si estés débil. Si la inmersión se inicia desde una barca, la barca se situará a favor de la corriente desde el ancla. Se utilizará el cabo del ancla como referencia para el descenso y siempre estar fuera de la corriente. Independientemente del sitio donde vayas a bucear, hay que tener presente una serie de cosas antes de meternos en el agua. Esto es lo que conocemos como planificación de una inmersión. La planificación de una inmersión abarca la planificación a largo plazo, la inmersión propiamente dicha y la planificación preinmersión. La planificación a largo plazo se refiere a la forma física y el entrenamiento. Para ser un buceador seguro es necesario estar con una buena condición física, lo que permite bucear relajado y tranquilo. Un programa de entrenamiento debería formar parte de la actividad semanal. Natación con y sin aletas y bucear con equipo ligero son dos modos excelentes de mantenerse en forma para bucear, ya que se utilizan los mismos grupos musculares. El entrenamiento también forma parte de una buena planificación y preparación para bucear. Es muy importante que sea un instructor cualificado quien enseñe a bucear. Si dentro de tus objetivos está el buceo de especialidad, asegúrate de recibir una información adicional. Si ha transcurrido más tiempo del deseado desde tu última inmersión, es conveniente recibir algunas lecciones recordatorio antes de retomar la actividad. Tras la elección de tu compañero de buceo, necesitarás hacer la planificación de las inmersiones. Antes de bucear hay una serie de temas que es necesario tratar con el compañero.
Lo primero que es necesario fijar es el objetivo de la inmersión. ¿Os interesa a los dos fotografiar un pecio? ¿Lo que queréis es buscar tesoros o echar una ojeada a la vida marina nocturna? Marcar el objetivo de la inmersión facilitará la planificación de otros aspectos de la inmersión, incluyendo el sitio donde ir a bucear, el equipo que será necesario para esta inmersión y otras consideraciones de naturaleza práctica. Una vez fijado el objetivo de la inmersión, será necesario averiguar el mejor sitio para este tipo de inmersión. Más concretamente, hay que saber de antemano la profundidad a la que se buceará, la temperatura del agua, del aire, la visibilidad que suele haber, imprevistos, surf, mareas locales, corrientes, tipo de fondo y composición del mismo, vida submarina y los contactos a establecer en caso de emergencia. Si ninguno de vosotros habéis estado allí anteriormente, puedes conseguir información de varias maneras. Entre ellas, la mejor alternativa es dirigirte a la estación de buceo o a tu instructor. De un modo u otro, siempre se puede conseguir información de sitios interesantes donde ir. Los buceadores locales constituyen otra fuente de información. Si todo esto fallara, queda el recurso de adquirir libros y publicaciones que detallan lugares de buceo e información extensa sobre puntos concretos de buceo. Una vez que decides dónde ir a bucear, debes inspeccionar y preparar tu equipo con la mayor antelación posible. Ello reducirá considerablemente las posibilidades de encontrarte con problemas de última hora que pueden resultar frustrantes e incluso peligrosos. Asegúrate del perfecto funcionamiento de tu equipo y que ha pasado las revisiones preventivas, que los latiguillos y las tiras de todo tu equipo están en buenas condiciones. Según empaquetas el equipo, utiliza una lista de comprobación que hayas hecho anteriormente. Ello asegurará que no olvidarás nada importante el día de la inmersión. Lo último que se echará en la bolsa será lo primero que se necesite, como es el caso del regulador y el chaleco, que de este modo quedarán arriba. Cuando estés planeando tu inmersión, hay que comprobar que los organizadores de la inmersión tienen previsto todo lo necesario para una emergencia. Primeros auxilios y equipo de oxigenación para bucear dentro de los márgenes de seguridad. Si no lo tuvieran previsto, tienes que tener preparado un equipo de fácil acceso para el caso de hacerse necesaria su utilización. La víspera de la inmersión es conveniente mirar las previsiones meteorológicas. La noche anterior a la inmersión hay que descansar bien, comer suficiente y abstenerse de beber alcohol. Vas a ver que es más fácil compensar si has buceado el día anterior. Siempre que te acuerdes, compensa los oídos. El día de la inmersión, levántate con tiempo suficiente para llegar a la estación de buceo o al barco sin tener que correr. Desayuna bien, pero no pesado, y asegúrate una buena hidratación sin beber café. Si por cualquier razón no te encuentras bien o tienes dificultad en compensar, debes cancelar la inmersión. El plan de la preinmersión se suele hacer en la estación de buceo. El plan previo incluye una evaluación de las condiciones, una revisión del objetivo de la inmersión, cálculos en las tablas de descompresión, señales, procedimientos de emergencia y una comprobación del equipo. Según te aproximas al lugar de buceo, debes confirmar las condiciones para determinar si la inmersión va a ser divertida, segura y confortable. Pon especial atención en las condiciones atmosféricas, temperatura del agua y del aire, viento, olas, ciclo de las olas, corrientes y visibilidad. Si por cualquier razón las condiciones de la inmersión no son favorables, no dudes en cambiar de planes o anular la inmersión. No hay ninguna razón para sentirte presionado o intimidado para concluir la inmersión. Una vez comprobado que las condiciones son favorables para tener una inmersión agradable, debes revisar el objetivo de la inmersión con tu compañero. Determina los detalles de la inmersión, dónde nos vamos a preparar y a vestir, por dónde vamos a entrar en el agua, cómo vamos a descender, cuál es la profundidad máxima que vamos a alcanzar, qué dirección vamos a seguir, quién dirigirá el grupo, cómo sabremos cuándo finalizar la inmersión, cómo vamos a realizar el ascenso, en qué lugar vamos a emerger. Cuando todas estas preguntas hayan obtenido respuesta, estás comenzando el plan de inmersión. El siguiente paso es consultar las tablas de descompresión en función de la profundidad que vais a alcanzar. Hacer los cálculos de descompresión independientemente uno de otro y comparad los resultados. Esto os proporcionará gran exactitud en vuestro cálculo. Antes de entrar en el agua, hay que revisar las señales básicas que usaréis para comunicaros bajo el agua. Aunque hay muchas señales regularizadas, todo el mundo tiene sus propias variaciones. Puede ser complicado y frustrante no ser comprendido debajo del agua. Unos segundos de revisión de las señales más comunes va a evitar en gran parte esta falta de entendimiento.
Tu compañero y tú debéis acordar lo que haréis en caso de que surja alguna emergencia. Hay que decidir lo que hay que hacer en caso de que os separéis, de tener dificultades en la compensación de los oídos o que os quedéis sin aire. Prever estas cosas va a hacer que no se produzca la ansiedad normal al pensar cómo se actuará en caso de que esto sucediera y concentrarse en lo que realmente hay que hacer si la ocasión se presentase. Hacer un buen plan de inmersión es solamente la mitad de la batalla. El siguiente paso es seguirlo. Hay un dicho popular entre buceadores que dice: planifica tu buceo y bucea en tu planificación. Siguiendo esta regla, tu tiempo de inmersión va a ser más eficaz. Finalmente, antes de meteros en el agua, debéis completar la comprobación previa de vuestro equipo. Como regla a seguir, debes conocer el equipo de tu compañero también como el tuyo propio. Es muy práctico seguir una regla mnemotécnica para asegurarte que no olvidas repasar nada. Una palabra muy útil puede ser chapó, chaleco, aire, plomos, otros. La che de chaleco. ¿Se ha colocado bien el chaleco tu compañero? ¿No tiene fugas de aire? ¿Tiene conectado el latiguillo de inflado? ¿Infla y desinfla el aire correctamente? ¿Puedes localizar y manejar el mecanismo de inflado con rapidez en caso que tu compañero necesite ayuda? La A de aire. ¿Cuánto aire hay en la botella de tu compañero? ¿Está bien sujeta al chaleco? ¿Está bien puesto el regulador? ¿Funciona bien? ¿Dónde está su octopus para el caso de necesitar una fuente de aire alternativa? La P de plomos. ¿Se ha puesto bien el cinturón tu compañero? ¿El cierre es desazado rápido con la mano izquierda? ¿Está bien lastrado? ¿Hay algo del equipo que impida el abandono del cinturón en caso de emergencia? La O de otros. ¿Todas las tiras y enganches de tu compañero están bien puestas y seguras? ¿Está todo bien? Es el último momento para asegurarse que ambos estáis psíquica y físicamente preparados para la inmersión. Si se revisa el plan de inmersión, se repasan las tablas de descompresión, las señales y los procedimientos de emergencia, es el momento de sumergirse y disfrutar de una gran inmersión, bien planeada, tranquila y relajada. Con una buena planificación, todas tus inmersiones serán especiales. La industria del buceo recreativo ofrece muchas opciones para las personas interesadas en la enseñanza y supervisión del buceo. El primer paso para llegar a ser instructor de buceo es adquirir experiencia como buceador de mar abierto. Los programas de entrenamiento para instructores están sponsorizados por empresas con capacidad de titular y enseñar a futuros líderes los principios y la práctica de la formación de buceadores eficaces y seguros. Para quien tenga que ver con el comercio, la industria del buceo ofrece diversas oportunidades en comercio al por mayor y al detalle. La reparación de equipo de buceo es otra fuente de ingresos para buceadores que quieran vivir del buceo. Si vales para contar historias, hacer reportajes o motivar a la gente con la palabra escrita, puedes encontrar tu sitio en el buceo. La demanda de narradores de viajes, aventuras y de formación crece en tanto en cuanto la actividad del buceo gana adeptos en todo el mundo. Si eres fotógrafo o filmas, quizá quieras realizar esta actividad debajo del agua. La fotografía submarina y el vídeo son formas de comunicación muy especializadas y requieren un especial talento e instinto. En el campo profesional, hay excelentes oportunidades en el mundo del buceo. Se puede hacer con equipo de buceo y con un entrenamiento especial. Trabajos subacuáticos más complicados y sofisticados requieren un equipo más especializado y una formación adicional. Como puedes ver, el buceo proporciona un amplio abanico de oportunidades y variaciones. Puede que ni hayas pensado en las puertas que se te empiezan a abrir como buceador recreativo. Esperamos que le haya gustado este programa de enseñanza de ACUC. Estamos seguros que usted encontrará la actividad del buceo como una aventura excitante y divertida. Gracias por su atención y nos veremos en el agua.